Mm, Bien, el tema es la inducción magnética. Bien, iniciemos entonces. Bueno, este es el capítulo 14, está basado en el capítulo 14 del libro. Eh, entonces, el propósito en la clase de hoy es obtener el campo de inducción magnética, también llamado como la ley de Biot-Savart. Esto es bastante fácil lo que vamos a hacer. Como nosotros ya sabemos la fuerza entre corrientes, ¿verdad? Que es la ley de Ampère, ya aquí vamos a obtener lo que es la inducción magnética. Nosotros estamos interesados en definir una cantidad a partir de la ley de fuerza, ¿verdad? Entonces, así como lo hicimos con la ley de Coulomb, que de la ley de Coulomb pasábamos a la definición de campo eléctrico. Entonces aquí de la definición de ley de Ampère vamos a pasar a la definición de campo magnético. Nosotros comúnmente le decimos campo magnético, pero el nombre formal es inducción magnética, porque campo magnético es otro campo. Cuando terminemos la clase, al final, en el último capítulo, vamos a estudiar el campo magnético, que es el campo H. El campo que vamos a ver hoy se llama inducción magnética, aunque también se le llama campo magnético, ¿verdad? Es como que fuesen sinónimo, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que se hace acá es que en la ley de Ampère hacemos un reacomodo acá de los factores. Por ejemplo, el elemento que no está primado, el I de S, lo colocamos por fuera y hacemos el producto cruz con esto que está entre paréntesis. Lo que está en los paréntesis es lo que definimos como el campo de inducción y lo vamos a denotar con una B mayúscula. Este vector B se llama campo de inducción magnética y es simplemente lo que aparece acá entre paréntesis. Entonces, como ustedes ven, bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente la definición de esta inducción, de este campo, es para expresar la fuerza de una manera mucho más fácil, mucho más simple. O sea, cuando uno introduce los campos, es para que eso le facilite a uno hacer los cálculos. Entonces, fíjense bien, de ahora en adelante, cuando ustedes quieran calcular la fuerza entre dos circuitos, lo más sencillo es que primero calculen la inducción magnética que produce un circuito y después lo multiplican por el elemento I de S y ya tienen la fuerza. Este método es mucho más fácil que calcularlo con la ley de Ampère. Como ustedes vieron, hacer cálculos con la ley de Ampère es bastante complicado. Esto requiere bastante trabajo. Entonces, con la introducción de este campo de inducción, nosotros vamos a poder hacer los problemas de una manera mucho más simple. Bien, esta ley de inducción, el campo magnético B, depende únicamente de cantidades primadas. Eso es algún detalle muy importante. Todo lo que aparece aquí en este campo B depende de cantidades primadas. O sea, las cantidades que están primadas son la fuente de campo magnético, de campo de inducción, son la fuente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué estamos usando corrientes filamentales? Una pregunta, una gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué usamos corrientes filamentales acá? Porque es lo más sencillo, ¿verdad? Esto aplica Ingeniero, para corrientes super... Ajá, dígame. está presentando. ¿Perdón? ¿Estás dando alguna Sí, la presentación? Sí, sí, no sé si los demás pueden ver. Bueno, es que yo no. sí, sí. Se está De viendo la seguro, presentación. Sí, sí se ve, ingeniero. Sí se debe mira. ser el problema con su internet entonces. Ok, ya voy a revisar, gracias. Sí, ahí solo que tal vez se vuelva a conectar o reinicie. Sí, puede ser problema. Bien, bueno, entonces les estaba diciendo que usamos corrientes filamentales, ¿verdad? En todas estas demostraciones porque es lo más sencillo, pero esto también se aplica para volúmenes y superficies. Entonces, fíjense bien, la fuerza entre circuitos la podemos expresar ahora sí. Esta es la ley de Ampère, es exactamente la misma ley de Ampère, solo que en función del campo B aparece un producto cruz. Este producto cruz que aparece acá, ustedes lo van a tener que hacer en este orden siempre. Nunca vayan a poner B primero. Primero se pone I de DS y después B.
Esta es la ley de Ampere. Ajá. Ustedes dirán, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, que si usted conoce el campo magnético en un punto, usted solo tiene que hacer este producto cruz y luego integra y ya tiene la fuerza. No va a tener que hacer toda la integral de la ley de Ampere. Esa es una de las facilidades que me ofrece esto. Solo que en el caso magnético es más difícil que en el caso eléctrico, ¿verdad? Ahora bien, fíjense en la notación. La fuerza que C' ejerce sobre C. C' aparece primero, ¿verdad? C' es el circuito que genera la inducción B. Acuérdense de eso. C' es quien genera el campo B. Y C es quien siente la fuerza magnética. El circuito C es el que no está primado, es el que corresponde al I de S. Bueno, entonces hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Estamos bien, ¿verdad? Es exactamente lo que hicieron en 321 con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan de que la fuerza eléctrica era carga por campo? La fuerza magnética es elemento de corriente cruz campo magnético, solo que aquí es una integral. Ya no es tan simple, ¿verdad? Bueno, entonces, el campo vectorial B, definido así, recibe el nombre de inducción magnética, pero también se le llama densidad de flujo magnético. O sea, hay varios nombres, ¿verdad? Ustedes al campo B le pueden decir inducción, le pueden decir densidad de flujo magnético, o también le pueden decir la ley de Biot-Savart. Hay varios nombres para este campo. Aunque la gente, ¿verdad? La gente en general le llama campo magnético. Podemos hacer una analogía, ¿verdad?, con el caso eléctrico para que ustedes tengan un mejor panorama de esto. En el caso eléctrico, 321, nosotros teníamos la ley de fuerza entre cargas, que era la ley de Coulomb. Acá tenemos la ley de Ampere. La ley de Coulomb me da la fuerza entre cargas. La ley de Ampere me da la fuerza entre corrientes. ¿De acuerdo? De la ley de Coulomb obtenemos el campo eléctrico. Simplemente con separar aquí la carga Q. Sacamos la carga Q y dejamos entre paréntesis lo demás. Y esto que está entre paréntesis le llamamos el campo eléctrico. De manera que la fuerza entre cargas es carga multiplicada por campo. Esta formulita, esto se lo tienen que saber ustedes de memoria, ¿verdad? Porque esto lo vamos a seguir usando acá. Entonces la fuerza eléctrica es carga por campo. Exactamente, miren, así como lo hicimos acá en 415. De la ley de fuerza, de la ley de Ampere, definimos el campo magnético, haciendo esto nada más, y escribimos la fuerza en función del campo. Solo que aquí hay un producto cruz y hay una integral. Es un poco más complicado, ¿no? Y el campo eléctrico, como ven, es esto. O sea, esto es una analogía, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. No sé si les queda más claro con esto. Trabajar con estos campos es mucho más cómodo, ¿verdad? Porque uno no tiene que estar haciendo tantos cálculos. Entonces, vamos a ver. Enfoquémonos en el campo B, en la inducción. La inducción tiene unidades de Newton entre amperio por metro, que a esto se le llama Tesla. La unidad de B del campo magnético es el Tesla. Tesla se mide en teslas y un Tesla también se puede expresar como un Weber entre metro cuadrado. Weber es la unidad de flujo magnético, ¿no? Entonces, acuérdense, el campo magnético se mide en teslas. Bien, y el campo eléctrico, ¿cuáles eran las unidades del campo eléctrico? Eran Newton sobre Coulomb, ¿verdad? Newton sobre Coulomb, las unidades de campo eléctrico. Las unidades de campo magnético son teslas. Bueno, si existen varios circuitos de corriente, y queremos obtener la inducción magnética de esos circuitos, tenemos que hacer una sumatoria, ¿verdad? Una sumatoria usando el principio de superposición. Hacemos varias integrales para cada circuito de corriente. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. La fuerza sobre un elemento I de DS, aquí fíjense bien.
Estamos agarrando esta fórmula. Esto se lo tienen que saber de memoria, ¿verdad? Esta es una receta, ¿verdad? Para calcular fuerza que se la tienen que aprender. En este orden, así siempre en este orden. El producto cruz I de DS cruz B. Nunca van a ver al revés esto, ¿verdad? I de DS cruz B. Y la regla de la mano derecha aquí es clave, ¿verdad? Los 4 dedos de la mano derecha agarran I de DS y lo enrollan en torno a B. Y eso les da la dirección de la fuerza. Entonces, nosotros acá tenemos un diferencial de fuerza. Nosotros de una ecuación diferencial obtenemos una integral, ¿verdad? O sea, la resolvemos por integración. Si yo integro ambos lados acá, regreso a esto, ¿verdad? De acuerdo, solo que aquí vamos al revés, ¿verdad? Primero tenemos una ecuación diferencial que es esta y la resolvemos integrando y me queda lo anterior. Entonces aquí es la fuerza sobre un elemento I de DS. O sea, no sobre todo, vamos a ver, para darme a entender mejor. Cuando yo integro aquí sobre el elemento I de DS, fíjense bien, jóvenes, aquí estamos integrando sobre I de DS, no sobre B. No sé si me explico acá, no sé si me explico, jóvenes. O sea, B, cuando ustedes sustituyen B aquí, lo que sustituyen es un valor, porque B ya está integrado. B se obtiene por integración. Entonces aquí lo que se integra es sobre I de DS. Entonces, cuando ustedes integran, están calculando la fuerza sobre todo el circuito I de DS. Pero cuando lo expresan de esta forma, están calculando un diferencial de fuerza sobre un pequeño elemento I de DS nada más. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sobre un pequeño elemento. Bueno, entonces, vamos a profundizar ahora más en el campo de inducción con algunos ejemplos, porque no sé si ustedes se acuerdan, en 321 había una convención para dibujar las líneas de campo eléctrico. ¿Se acuerdan, verdad? De que para poder dibujar campo eléctrico, nosotros teníamos que saber el signo de la carga. Si la carga era positiva, las líneas de campo eléctrico salían de la carga. Si la carga era negativa, entraban hacia la carga. Ahora bien, para dibujar campos magnéticos, la cosa no es tan sencilla, porque para dibujar campos magnéticos, lo que tenemos que hacer es uso de la regla de la mano derecha. Entonces aquí la dirección de la corriente es lo que importa. Este es un alambre, lo que está en verde es un alambre. Por este alambre pasa una corriente I del polo positivo al negativo, ¿verdad? Pasa una corriente I. Entonces, ¿cómo voy a dibujar el campo magnético? Es bastante simple. Lo que van a hacer es utilizar su mano derecha. Van a colocar el pulgar de la mano derecha siempre en la dirección de la corriente. Si ustedes ponen el pulgar en la dirección de la corriente y van moviendo los 4 dedos de la mano derecha, los cuatro dedos, pueden apagar su micrófono, por favor, jóvenes. En ese caso, jóvenes, los 4 dedos de la mano derecha van indicando la dirección del campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una regla que siempre funciona, ¿verdad? O sea, para dibujar campos magnéticos usamos la mano derecha, el pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos dibujarían el campo magnético. Ustedes observan aquí que hay varias líneas de campo magnético, entre comillas, ¿verdad? Porque no son líneas. Estas no son líneas, son cilindros en 3 dimensiones. Serían cilindros de campo magnético. Son imaginarios, claro que son imaginarios, ¿verdad? Porque esto de las líneas de campo eléctrico y magnético son recursos didácticos, ¿verdad? Únicamente para visualizarlo. Entonces, ustedes observan algo interesante, que el campo magnético lo que genera son unas vueltas, son unas circunferencias. El campo eléctrico no es así, ¿verdad? El campo eléctrico eran unas líneas que no se cerraban,
una de las características del campo magnético es que las líneas de campo siempre van a ser cerradas. No existe ningún ejemplo que contradiga esto. Siempre van a ser cerradas. ¿De acuerdo? Siempre se cierra, a diferencia del campo eléctrico. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos otro panorama de esto. Aquí tenemos un alambre que transporta corriente. Para que les quede claro cómo van a utilizar la mano derecha. La corriente, aquí está en inglés esto, ¿verdad? La corriente va hacia arriba, en la dirección de Z positivo. Entonces usted pone el pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos le indican la dirección del campo magnético. Ahora, usted tiene que dibujar estas líneas de campo magnético. No hay necesidad de que dibuje, no hay una regla que me diga, tiene que dibujar 5, 4, 3, no hay una regla. Simplemente lo importante es que usted manifieste aquí la dirección del campo. La dirección es en el sentido antihorario, por la dirección de la corriente. Si la corriente fuese hacia abajo, el pulgar iría hacia abajo y los 4 dedos irían en sentido opuesto. Las líneas de campo irían en sentido horario, ¿de acuerdo? Pero siempre las líneas de campo magnético van a formar circunferencias cerradas, siempre son cerradas. Nunca las líneas de campo van a salir de una línea y van a morir en el infinito, como era en el caso eléctrico, ¿verdad? Las líneas de campo magnético siempre se cierran, son vueltas. Aquí tenemos dos alambres, miren. Este alambre 1 y el alambre 2 son paralelos y tienen corrientes paralelas. Ustedes saben de que corrientes paralelas se atraen. Entonces, ahora con la introducción del campo magnético es mucho más fácil averiguar tanto la dirección de la fuerza como la magnitud de la fuerza. Fíjense bien. Este alambre 1, como la corriente va hacia arriba, las líneas de campo yo ya sé cómo dibujarlas. ¿De acuerdo? Entonces yo ya sé que el campo magnético, fíjense bien, el campo magnético del alambre 1 en la posición del alambre 2 apuntaría hacia adentro de la pantalla. La corriente del alambre 2 va hacia arriba. Entonces, ¿en qué me baso yo para obtener la fuerza? En la regla de la mano derecha, utilizando esta formulita, miren. Hago el producto cruz I de DS, cruz B. I de DS, cruz B. Los 4 dedos agarran el vector I de DS y los enrollo en torno a B y el pulgar me da la dirección de F. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Aquí ustedes ven una velocidad, pero esta velocidad es la velocidad de la corriente. Ustedes olvídense de esta B. I de DS apunta hacia arriba, el elemento I de DS, lo agarran con sus 4 dedos y lo enrollan en torno a B y el pulgar apunta hacia la izquierda en la dirección de F. Entonces, jóvenes, espero que les quede claro. Para dibujar campo magnético, eso lo determina la dirección de la corriente. Y lo hacemos basado en la mano derecha, la regla de la mano derecha. Para obtener fuerza, también usamos la regla de la mano derecha. Solo que aquí hay que hacer un producto cruz. Para dibujar las líneas no es necesario hacer un producto cruz, pero siempre se usa la mano derecha. Ahora, para calcular fuerza, se hace uso de la regla de la mano derecha, pero se hace un producto cruz. I de DS, cruz B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? No sé si hay dudas. O sea, fíjense bien. Sin necesidad de hacer cálculos, sin necesidad de hacer ninguna integral, ustedes pueden dibujar campos magnéticos y pueden saber cuál es la dirección de la fuerza solo con la mano derecha. Claro, lo que tienen que memorizarse es esto. I de DS, cruz B. En este orden. Entonces, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿verdad?, que podemos dar. Aquí tenemos otras dos corrientes filamentales que son paralelas. La corriente I' y la corriente I, que van en la misma dirección. Fíjense bien, la corriente de abajo genera una fuerza sobre la corriente de arriba.
Las flechitas rojas me indican la dirección de la fuerza, que es de atracción. Estas flechitas rojas me están indicando que el alambre de arriba es atraído por el alambre de abajo. Primero, el primer paso es, se supone que las dos corrientes están fijas, ¿verdad? El primer paso es dibujar las líneas de campo. Pero, vamos a ver, jóvenes. Tengo dos corrientes. El campo magnético, las dos corrientes generan campo magnético. Pero, ¿cuál es el campo magnético que yo necesito dibujar? ¿Cuál es el campo magnético que necesitamos dibujar? La de la corriente primada. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. La de la corriente primada. Aunque aquí está invertido, ¿verdad? Porque estas figuras son de otros libros, ¿verdad? Y en otros libros no utilizan el método de Wagner, ¿verdad? En el Wagner lo que está primado es lo que genera la fuerza, ¿verdad? Pero aquí en esta figurita, olvidémonos de eso. La corriente de abajo es como que fuese nuestra corriente primada, es la que genera la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, el campo magnético que yo voy a dibujar es el de la corriente que está primada, que en este caso está invertido, ¿verdad? Es este de abajo. Entonces, con la regla a la mano derecha dibujo las líneas. Ustedes pueden dibujar las líneas que quieran. Lo importante es que en la posición donde se encuentra este alambre, ustedes dibujen una línea de campo magnético. Eso es lo que importa. Aquí me está diciendo la figura que el campo magnético en la posición de este alambre está saliendo de la pantalla. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque para obtener F, yo voy a hacer un producto cruz. El elemento I de DS en este alambre de arriba va hacia adentro, hacia allá, ¿verdad? Hacia arriba, en la misma dirección de la corriente. Entonces usted agarra con los 4 dedos de la mano derecha el elemento I de DS y lo enrolla en torno al campo B, esta línea, ¿ve? Y el pulgar apuntaría hacia abajo. O sea que con la regla de la mano derecha yo conozco la dirección de la fuerza y ya sé que es de atracción. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo mismo que hacían en 321. Cuando usted quería calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas, las dos cargas generaban un campo eléctrico, pero usted solo calculaba el campo de una carga, de la carga fuente, ¿verdad? Y en la posición donde estaba la otra carga, calculaba el campo eléctrico. Después solo multiplicaba esa carga por el campo eléctrico en ese punto y ya tenía la fuerza. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. O sea, lo que me interesa a mí es, acuérdense de algo, el campo eléctrico es variable. Fíjense bien. El campo eléctrico, a medida yo me voy alejando de la corriente, el campo eléctrico va disminuyendo. Cerca de la corriente, las líneas están más juntas. Es porque el campo es más fuerte. Pero el campo que me interesa a mí, el valor del campo que me interesa, es el valor justo donde se encuentra esta corriente. Entonces después solo hago el producto cruz con el IDS y ya tengo la fuerza. No sé si tienen preguntas. Acuérdense de esto, repasando. Dos corrientes paralelas se atraen. Dos corrientes antiparalelas se repelen. Por la tercera ley de Newton, ¿verdad? La corriente 1 ejerce una fuerza de atracción sobre la 2, que va a la izquierda, y la corriente 2 una fuerza sobre 1, que va a la derecha. Cuando las dos corrientes son antiparalelas, por la tercera ley de Newton, ¿verdad? Las fuerzas son iguales en magnitud, opuestas en dirección. Todo esto es mucho más fácil, ¿verdad? Con la ley de Biot-Savart, gracias a que utilizamos la regla a la mano derecha. No sé si hasta el momento hay preguntas, porque todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Es la base para todo lo demás. Y es importante porque el día de hoy introducimos lo que es el campo magnético, que es el campo más importante para nosotros, ¿verdad? El campo magnético. Entonces espero que les quede claro cómo usar la regla a la mano derecha tanto para dibujar
las líneas de campo como para calcular fuerza. Ahora, campo magnético, recuerden, el campo magnético es independiente de cuántas corrientes hay, ¿verdad? Solo tiene que haber una corriente para que exista campo magnético. Ahora, para calcular fuerza, sí tienen que haber varias corrientes, ¿verdad? Y el campo magnético es variable. Pueden existir campos magnéticos constantes, ¿verdad? Pero eso los tenemos que producir en el laboratorio y con dispositivos especiales, ¿verdad? Pero en la naturaleza los campos magnéticos son variables, ¿verdad? Son variables. Por ejemplo, el de una línea, el campo magnético de un alambre, que es el más sencillo de todos, este campo va disminuyendo con la distancia ρ. Va disminuyendo con la distancia ρ. Bueno, entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos otra ilustración que nos muestra, fíjense bien, el alambre 1, el alambre 2, la separación entre ellos es D. Aquí no hemos dibujado el campo, acá sí ya dibujamos el campo. Como queremos saber la fuerza del alambre 1 sobre el alambre 2, entonces yo dibujo el campo magnético solo del alambre 1. Es estas líneas, entre comillas, ¿verdad? Porque no son líneas, en 3 dimensiones, serían cilindros. Cilindros de campo magnético. ¿Por qué cilindros? Porque cada cilindro de campo magnético tendría el mismo valor del campo, ¿verdad? O sea, en cada línea, jóvenes, en cada línea el campo tiene el mismo valor, pero estos serían cilindros, ¿verdad? En 3 dimensiones. Entonces, ustedes pueden observar aquí de que las líneas se van separando a medida me voy alejando del alambre. En la posición del alambre 2, el campo tiene un valor y apunta hacia adentro de la pantalla. Solo con esta información usted ya puede calcular la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si ustedes alejan este alambre 2, la fuerza estaría disminuyendo, ¿verdad? Porque el campo va perdiendo intensidad. Si ustedes lo acercan, el alambre 2, la fuerza sería mucho más alta porque aquí hay más líneas de campo magnético. Es más denso, ¿verdad? El campo. Y otra cosa, ¿verdad? Que para que la clase de hoy sea de provecho, acuérdense de algo. Siempre que dibujen campos magnéticos, hagan uso de la mano derecha y siempre en los dibujos de campo magnético tienen que ilustrar las regiones de más intensidad. Por eso las líneas aquí se van separando, ¿no? Conforme me voy alejando de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre son cerradas. Como les decía, no existen contraejemplos a esto, ¿verdad? Nunca van a encontrar ustedes en la naturaleza líneas de campo magnético que sean abiertas. Siempre son cerradas. Esa es una característica del campo magnético que lo diferencia del campo eléctrico. El campo eléctrico, las líneas son abiertas, pero estas son cerradas. Por eso se le llama campo solenoidal, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos corrientes, ya sea volumétricas, superficiales o lineales, vamos a expresar la ley de Biot-Savart de esta manera. Cuando la corriente es filamental, el campo de inducción queda de esta forma y la fuerza queda así. Tienen que aprenderse bien esto. Cuando la corriente es superficial, tenemos este integral. Cambiamos el I de S por K de A. Y la fuerza quedaría de esta forma. Aquí, fíjense bien. Aquí sería la fuerza, en la primera fórmula, la fuerza entre dos elementos filamentales. Aquí yo tengo la fuerza entre dos elementos superficiales, porque K' es superficie y K' es superficie. Aquí tengo para un elemento volumétrico y la fuerza también sobre dos volúmenes. Pero como ustedes bien saben, podemos tener combinaciones. Puede ser la fuerza de una línea sobre un volumen o viceversa. O de una superficie sobre un volumen o superficie sobre una línea. O sea, para esto no hay... Estas no son fórmulas, ¿verdad? Así rígidas. Esto puede cambiar. O sea, aquí puedo tener una línea, aquí puedo tener una línea, una superficie.
Bien, entonces esto es básicamente algo que ya sabían ustedes, ¿verdad? Estamos escribiendo la ley de Ampère en función del campo magnético para que nos sea más fácil calcular fuerza. Bueno, nosotros vamos a resolver 4 problemas en la clase, los problemas más sencillos, más comunes, que se los tienen que saber ustedes, aprendérselos de memoria. O sea, uno dice que a uno le dicen en las clases, ¿verdad?, de matemática que uno no se tiene que memorizar problemas, ¿verdad? No es bueno memorizar cómo resolver un problema. Uno lo que tiene que hacer es tener un pensamiento analítico, ¿verdad? Pero en el caso del electromagnetismo es necesario que uno aprenda a resolver ciertos problemas de memoria, porque estos problemas son básicos, son problemas bien sencillos que hay que saberlo resolver, porque si no lo saben resolver, los demás problemas más difíciles tampoco lo van a poder resolver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcular el campo magnético de una línea infinita, de una corriente circular, de un plano infinito y de un solenoide? Ustedes tienen que saberlo, porque en el examen no les van a poner calcular el campo de estos sistemas, ¿verdad? Porque es muy sencillo. Pero, o sea, sencillo entre comillas, ¿verdad? Porque no deja de ser difícil, solo que comparado con otros problemas son bastante fáciles. Entonces, por ejemplo, en el libro hay problemas de solenoides cuadrados, pero el solenoide más sencillo es el solenoide ideal, ¿verdad? Que es un solenoide de vueltas circulares. Entonces, como estos problemas son bien largos, es necesario aprender, ¿verdad? Aprender cómo resolverlos, paso por paso, paso por paso. O sea, la mayoría de estudiantes, ¿verdad? Lo saben, que estos problemas requieren muchos pasos y hay que sabérselos, hay que saberlo resolver. Por ejemplo, en el caso del solenoide, que es un problema bastante complejo, entonces yo les aconsejo, ¿verdad? Hay que mejor aprenderlo. Bueno, vamos a empezar con el caso más simple, que es el de la corriente recta infinita. Bueno, tenemos una corriente I constante y filamental y queremos encontrar la inducción magnética en un punto sobre el plano XY a una distancia ρ del origen. Siempre que nos pidan calcular B, nos tienen que decir en qué punto lo queremos calcular. ¿De acuerdo? Porque en cada punto del espacio tiene valores diferentes. Entonces me tienen que especificar en qué punto. Aquí me están diciendo que es en un punto sobre el plano XY a una distancia ρ del origen. Vamos a usar coordenada cilíndrica, perdón. Ajá. Esta corriente que tengo aquí es finita, pero luego lo vamos a generalizar a una corriente infinita. Sale mucho más fácil hacerlo primero en el caso finito y después pasar al infinito, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta corriente que tiene una longitud L2 más L1. Aquí está el plano XY, ¿verdad? Como que lo estuviésemos viendo de perfil. A una distancia ρ se encuentra el punto donde voy a calcular el campo magnético. Estos dos ángulos, alfa 1 y alfa 2, son ángulos arbitrarios que se ponen en la figura, pero no es necesario. Estos dos ángulos no eran necesarios aquí. Esto lo hacen solo para que nosotros simplifiquemos la respuesta, pero no es necesario hacer esto. Entonces, colocamos el origen de coordenadas de tal manera que coincida con el alambre. El eje Z es el alambre. Entonces, desde el origen, nosotros determinamos con los vectores de posición el punto de campo. Recuerden que a P se le llama punto de campo, ¿verdad? Es el punto donde vamos a calcular el campo magnético. El otro punto importante es el elemento de corriente, el DDS. También lo localizamos con un vector. Y el vector R de posición relativa. Entonces, aquí tenemos una mejor figura de esto a colores. Desde el origen localizamos el punto de campo. Estamos calculando esto en el vacío, ¿verdad? Suponemos que estamos en el vacío.
R localiza el punto de campo. R', el ID de S', que es este vectorcito rojo. El vector en verde es el vector de posición relativa. Entonces, en coordenadas cilíndricas, vamos a ver. Vamos a emplear la ley de Biot-Savart. Tenemos que escribir ID de S, R, hacer el producto cruz y luego hacer la integral a lo largo de todo el alambre. Aquí no me están pidiendo fuerza, solo me están pidiendo el campo, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Saber calcular un campo si no vamos a calcular fuerza, ¿verdad? Cuando uno calcula fuerza, quiero decir campo, es porque uno lo va a emplear para calcular fuerza. De lo contrario, solo es algo que se hace como digamos, algo banal, ¿verdad? Es algo en vano, pero si se va a calcular la fuerza, sí tiene sentido. Bueno, entonces el elemento de corriente, en este caso, coincide con el eje Z, va en la dirección de Z positivo. Los vectores de posición son estos. R es ρ en la dirección de ρ y R' es Z' en la dirección de Z. R quedaría como R menos R', quedaría así. Esta es la magnitud ya. Bueno, entonces ahora lo que queda es plantear esta integral, hacer el producto cruz. De S cruz R. R es esto, hago el producto cruz Z cruz ρ y Z cruz Z, que es 0. Z cruz ρ unitario es phi positivo, por la mano derecha. Bueno, entonces en el integrando me quedaría esto entre la magnitud elevado a la 3, ¿verdad? 3 medios. Voy a integrar desde menos L1 hasta L2, que es la longitud del alambre. Todo lo que es constante sale. Esta es la integral que ustedes pueden revisar en las tablas y lo evaluamos desde menos L1 hasta L2. Este resultado lo pueden ver en tabla, ¿verdad? Bueno, entonces al evaluar me queda esto. L2, L1. Aquí no podemos hacer nada más. Ya no se puede simplificar esto. El resultado queda así, está correcto. Ahora, en el libro ponen estos ángulos, alfa 1, alfa 2, con el propósito de que el resultado se simplifique. O sea, de que no me quede tan grande la respuesta. Pero no es necesario, ¿verdad? Como les repito, no es necesario. O sea, ustedes ven que la respuesta queda bien larga. Entonces, con estos ángulos nosotros podemos simplificarlo porque estos términos, L2 entre esto y L1 entre esto, es justamente los ángulos. Alfa 1 es L1 entre esto a la 1 medio. ¿De dónde sale eso? Vamos a ver. Alfa 1, fíjense bien, son triángulos rectángulos. Alfa 1 es lado opuesto. El seno, ¿verdad? Seno de alfa 1 es lado opuesto entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa aquí? Es la raíz de L1 cuadrado más ρ cuadrado. Y alfa 2 es el seno de alfa 2 es lado opuesto, que es L2, entre la hipotenusa, que sería la raíz de L2 al cuadrado más ρ cuadrado. Bastante simple, ¿verdad? De ver eso. Entonces, seno de alfa 1 es esto, seno de alfa 2 es esto. Esto lo escribimos acá, lo introducimos y ya la respuesta me queda mucho más simple. Es mucho más fácil escribir esto que esto. Pero como les digo, ¿verdad? Eso no era de gran importancia, ¿verdad? Solo era para simplificarlo. Bueno, entonces este es el resultado del campo magnético de una línea finita. Si nosotros queremos que la línea sea infinita, es simple, solo cambiamos los límites de integración. De menos infinito a más infinito y resolvemos la misma integral. En este caso, esta integral, al evaluarla de menos infinito a más infinito, produce 2 entre ρ cuadrado. De manera que el resultado se simplifica enormemente, ¿verdad? Es simple, queda así. Vemos que la inducción depende de 1 entre ρ, o sea, es inversamente proporcional a la distancia. Significa que
Rho es la distancia desde el alambre, ¿verdad? A medida aumenta Rho, B disminuye. O sea, si me voy alejando del alambre, el campo magnético va disminuyendo. Bastante sencillo el resultado. Este resultado yo les recomiendo que se lo aprendan. O sea que uno tiene que memorizarse un montón de cosas, ¿verdad? Esto le va a facilitar a uno el trabajo. Entonces, problemas así como estos, ustedes se los tienen que saber resolver de memoria. Este resultado, si es posible, aprendérselo. Porque en un montón de problemas, ustedes van a trabajar con líneas infinitas. Y no va a haber necesidad de que hagan este cálculo de nuevo. Usted dice, bueno, el campo magnético, una línea infinita, es esto. Entonces usted simplemente lo utiliza, pero usted tiene que saber de dónde sale esto, ¿no? Porque ya en el examen sí lo va a tener que hacer, ¿verdad? Pero yo les voy a enseñar en el capítulo 15 un método mucho más fácil para encontrar campos, que es es la forma integral de la ley de Ampère. O sea, igual que en 321 teníamos la ley de Gauss para calcular campos eléctricos, ¿verdad? Aquí en 415 tenemos la ley de Ampère en forma integral, que es una forma fácil para calcular campos magnéticos, sin necesidad de hacer todas estas integrales. Entonces estos campos, ¿verdad? Es bueno irlos memorizando, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar a entender mejor todo, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas. Antes de que terminemos, solamente vamos a ver unos resultados aquí importantes. Si ustedes no hubiesen querido resolver este integral de nuevo, hubiesen agarrado este resultado y lo hubiesen analizado en los límites. Cuando L1 tiende a infinito y L2 tiende a infinito, es lo mismo que alfa 2 tiende a pi medios y alfa 1 tiende a pi medios. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está el origen. Si L2 tiende a infinito y L1 tiende a infinito, es lo mismo que decir alfa 2 tiende a pi medio, ¿verdad? Porque imagínense, si estas dos líneas se hacen infinitas, este ángulo se va abriendo cada vez más, de manera que tiende a pi medios. Alfa 1 y alfa 2 tienden a pi medios. Si L1 y L2 tienden a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? De manera que en el resultado yo puedo evaluar seno de pi medios y seno de pi medios. Esto es 1, ¿verdad? 1 más 1. Me queda 2. 2 entre 4 es 1 medio. De manera que este es un caso especial, ¿verdad? Fíjense bien, de un resultado obtuvimos otro resultado evaluando en los límites, sin necesidad de hacer integración. Llegamos al mismo resultado. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas. Nos quedaremos por aquí, ¿verdad? Hicimos el problema de la línea. Vamos a ver mañana otros problemas. Bien. Para finalizar, supongan que aquí tengo el alambre. La corriente está saliendo de la pantalla. Entonces, visto desde arriba, si la corriente está saliendo, el campo magnético iría en sentido antihorario. Solo que aquí, ¿verdad? Las líneas están separadas igualmente. Pero recuerden que las líneas cada vez se van separando más. El campo magnético va disminuyendo en intensidad cuando yo me alejo de él. En el infinito, vamos a ver, ¿qué pasa en el infinito? ¿Qué pasa en el infinito? El campo magnético desaparece, ¿verdad? Cuando ρ es infinito, B es 0. Si yo me alejo demasiado de la línea, ¿verdad? El campo magnético desaparece. Bueno, entonces, aquí lo podemos ver mejor, miren, las líneas de campo, visto desde arriba. Cerca de la línea, las líneas están muy pegadas. A medida que me voy alejando, se van separando. Este es un dibujo más fiel, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? Aquí tienen otro panorama, campo magnético, la corriente. Bueno, un montón de figuras, ¿verdad? Que podemos ilustrar. Con la mano derecha, acuérdense, el pulgar siempre en la dirección de la corriente. Los 4 dedos me señalan las líneas del campo magnético. Siempre es así, ¿verdad? El pulgar en la dirección de la corriente y los 4 dedos
indicando la dirección del campo magnético. Bien. Para tener una idea de la diferencia entre campo eléctrico y magnético, vamos a comparar los campos. Acuérdense que los campos eléctricos, para dibujarlos, no usábamos la regla en la mano derecha, ¿verdad? Para dibujar campo eléctrico no se usaba eso. Para dibujar campo eléctrico lo que se usaba era el signo de la carga. Si la carga es positiva, las líneas salen de ella. Si es negativa, entran a ella. Esa era la convención, ¿verdad? Entonces aquí esto corresponde a una carga positiva. Una diferencia enorme es que en el campo eléctrico las líneas no se cierran, no son vueltas completas. Nacen en un punto y mueren en el infinito. El campo magnético no. El campo magnético no nace ni muere. Simplemente son vueltas cerradas. Son vueltas cerradas. Esa es una gran diferencia. A esto se le llama un campo solenoidal y a esto un campo no solenoidal, ¿verdad? Campo eléctrico y magnético, como ven, son muy diferentes. Muy diferentes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario, jóvenes. Claro que, fíjense bien, para sistemas diferentes, por ejemplo, si en vez de un alambre de corriente tengo un plano de corriente o un solenoide, las líneas de campo siempre van a ser cerradas, solo que van a tener un aspecto diferente, ¿verdad? Van a tener una forma diferente, pero siempre tienen que ser cerradas. Siempre. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, entonces, vamos a quedarnos por aquí en la clase de hoy. No sé si tienen